para poder salir corriendo, que es lo más adecuado en ese momento, y defenderme. Pero cuando ya el estímulo no es real y de verdad no, o sea, el miedo no es la respuesta adaptativa, se convierte en ansiedad. Okay. ¿Sí? Entonces la ansiedad, ese es un estado de verdad que es de confusión y la percepción es catastrófica, o sea que lo que va a pasar es catastrófico y de verdad no hay un estímulo real que amerite que yo sienta que me voy a morir. Por ejemplo, puede ser si voy a presentar una evaluación, le pasa mucho a la gente en las evaluaciones académicas o en general en las evaluaciones de trabajo, en la vida cotidiana. De verdad yo no me voy a morir si repruebo un examen, Okay. o si no me dan un trabajo, o si el chico que me gusta me dice que no, de verdad no me voy a morir. Pero entonces cuando ya llega a causar ansiedad, ahí ya empieza a no ser adaptativa y ya empieza a tener dificultades. ¿Es en este punto, Yannick, donde el miedo entonces comienza a ser algo limitante en nuestra vida? Sí, por supuesto. Y la mejor manera que no sea limitativo es primero, digamos, aceptar el miedo, aceptar que puede existir, que tengas miedo, porque es natural, porque todo el mundo tiene miedo. Entonces, la primera fase. La segunda fase sería más una fase, digamos, como de ubicar de dónde viene el miedo, cuál es la razón de ese miedo. Si, por ejemplo, tú tienes miedo a manejar, seguramente hay una razón en tu historia que puede explicar eso. Y después, la tercera fase, el atrevimiento como tal, la capacidad que podemos tener poco a poco a poner cosas en marcha para superar ese miedo y hacer lo que queremos hacer. Ahora, el ser humano tiene también una capacidad impresionante de adaptación. ¿Estamos entonces fácilmente acostumbrados a vivir con miedo? ¿Es fácil acostumbrarnos a esto y digamos, cuáles pueden ser las repercusiones de esa situación? Sí, bueno, no es sano que uno se acostumbre a vivir con miedo. A ver, porque vuelvo otra vez, si de verdad hay un estímulo real que hace que uno tenga miedo, es adaptativo. Así es. Pero si vivimos en un estado constante de ansiedad y de estrés, nos podemos enfermar. O sea, un estrés continuo, permanente y crónico causa depresión y causa una cantidad de trastornos psicológicos y fisiológicos también. O sea, la gente se enferma de cáncer si tiene muchísimo estrés continuado por muchos años y depresión acumulada, por ejemplo. Y sobre eso hay estudios que digamos que avalan eso, ¿no? Igual que... Y la base fundamental de todas estas situaciones, pues, es el miedo en muchas ocasiones. Sí, sí. El miedo, la rabia también contenida. Pero entonces tú preguntabas si uno se puede acostumbrar al miedo. Oye, eso tampoco es muy bueno acostumbrarse a siempre estar con miedo. Porque, bueno, porque entonces ya no somos adaptativos, hay una cantidad de repercusiones a nivel neurológico también. O sea, uno queda después como hipersensible, hiperestimulado y reacciona todo el tiempo, ¿sí? Que es lo que pasa cuando ya hay estrés postraumático, estrés agudo, cuando las personas son víctimas de algún tipo de situación traumática, pues un robo, secuestro, violencia física, sexual, etcétera, ¿no? Y no es lo adecuado que uno de verdad se acostumbre a vivir con miedo todo el tiempo porque, bueno, el cuerpo lo somatiza después y nos enfermamos de cantidad de cosas, desde gastritis, eso, hasta cáncer, hasta enfermedades autoinmunes o simplemente contracturas musculares que hacen que muchísima gente que va al traumatólogo, digamos, el motivo es mucho estrés y mucha ansiedad. Entonces hay contracturas en muchas partes del cuerpo y les mandan muchas veces ir al psicólogo. O sea, más allá de darle los relajantes musculares, hacer rehabilitación, vaya al psicólogo. Porque entonces ya necesita otro tipo de acompañamiento. Así es. Pues. Fíjate que como todo, digamos, todos estos temas interesantes, existe una clasificación para los miedos. Se habla en términos generales de miedos racionales, miedos irracionales y también sobre una clasificación que tiene que ver con el origen o la profundidad, digamos, que tengan estos miedos. Se habla de los miedos externos, de los miedos internos, de los miedos subconscientes y justamente nuestro equipo de producción se esmeró en preparar un material un poco para que las personas comprendan de una forma más didáctica este elemento o este factor fundamental en el tratamiento de este tema. Vamos a verlo, con esto hacemos una pausa y ya venimos. Hay muchos tipos de miedo. Sin embargo, los miedos pueden ser categorizados según su profundidad dentro de nuestra mente en 3 tipos básicos: externo, interno y subconsciente. El miedo externo ocurre cuando la persona experimenta una sensación de temor, ansiedad o malestar cuando se enfrenta a una situación que teme. En este caso, las fuentes del miedo son factores externos, por lo que son fáciles de identificar, tomar conciencia y poder buscar una solución para superarlos. Por ejemplo, el miedo a las arañas o miedo a las alturas.